Silvia, buenas tardes. Efectivamente, lo que ustedes han formulado aquí es la progresión del drama cotidiano, de los aumentos que vienen significando en materia de transporte, de servicios, en definitiva, lo que viene ocasionando la inflación en cada uno de los rubros. Nos dicen aquí en esta Secretaría de Transporte que se debió haber resuelto un aumento un par de meses atrás. Ya vamos a preguntarle a Federico Ingaramo, subsecretario del área, si esto tuvo que ver o no con las elecciones. Bueno, pisar el boleto 2 meses atrás probablemente haya tenido que ver con eso, pero esto hasta aquí es conjetura. Lo que es cierto es lo que ustedes plantean, a partir de las 0 horas de hoy, el colectivo va a salir 120 pesos, es decir, el día de mañana. Esto es prácticamente un 20% de aumento. Mientras tanto, resta por corregir la asimetría absoluta con respecto a los aportes de todo el Fondo Nacional que beneficia al AMBA. Federico Ingaramo, subsecretario de Transporte, en diálogo con nosotros. Federico, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿A qué responde este aumento ahora? Bueno, luego de 6 meses de no modificar la tarifa de colectivos, la Secretaría de Transporte, en conjunto con las empresas, habían acordado que durante el mes de agosto se iba a reformular, en base a nuestra propuesta de estudio de costo, nuestro instituto de costo, que es básicamente una polinómica que surge a través del pliego que se contactó con las empresas. Este pliego arroja un valor que debería costar el boleto hoy cerca de los 300 pesos. Evidentemente eso no es factible de implementar. Se llegó a un acuerdo de llevarlo un 20% más, a 120, o sea, pasar de 99 a 120, un 21% más. Recordemos que en los últimos meses la inflación medida en costos está entre el 60 y el 80%. Si te vas por inflación estás cerca del 56, te vas a combustible estás en el 60, si te vas a la devaluación superas el 90%. Con lo cual era un momento que ya era intransitable para las empresas y ponía en jaque el sistema si no se generaba un acuerdo, digamos, de nueva tarifa. Ahora, ¿cuánto es lo que van a tener que pagar efectivamente los usuarios descontando lo que aporta el Estado? 120 pesos. Bueno, está bien, eso es lo que sale, pero de esos 120 pesos, ¿cuánto explican los fondos públicos, el subsidio? En realidad, digamos, el sistema de transporte, como en cualquier lugar del mundo, se financia aproximadamente un 50% con subsidios, un 50% con tarifa. En el caso de la ciudad de Córdoba, estamos hablando de unos 120 pesos que están siendo subsidiados por la tarifa, pagados por la tarifa, y alrededor de 80, 90 pesos por los subsidios. Estamos hablando de un total de 200, 210 pesos total que genera el sistema. Estamos hablando de un 66% del valor real mínimo que debería tener el boleto. ¿No se pudo seguir pisando? Es imposible, es imposible. En los últimos 3 días tuvimos una devaluación de un 25%, nos despertamos el lunes con un combustible de un 25% arriba, una devaluación de cerca del 22, 25% también, depende cómo la midamos, y esto ya es intolerable, que el principal insumo que tiene una empresa de colectivo, de transporte, como es el combustible, se haya disparado de esta manera. Se están formulando ya la posibilidad de seguir trabajando políticamente para que el Estado, así como soporta el grueso del subsidio en el AMBA, lo haga aquí en Córdoba. Es una presión constante. Recordemos que desde la Secretaría, el secretario de Transporte, Marcelo Rodio, llegó hasta ir a diputados para exigir esto. Es realmente una situación de inequidad total que hay en nuestro país. El AMBA, que es el 40% de la población, se lleva el 85% de los subsidios. Todo el interior del país, solamente el 15%. Y lo cobramos 2 meses más tarde con una inflación que tenemos del 8, 7, 10% dependiendo del mes. O sea que tenemos una disparidad en tiempos y en formas de los ingresos que están pactados y que se deberían hacer cargo. Los subsidios no han llegado durante 2 meses, nos decían. En general son 2 meses los que siempre nos adeuda Nación. Son más de 1.000 millones. 1.200, 1.400 millones de pesos. ¿Qué le dicen ustedes al usuario que... Está bien, todo aumenta, pero dicen, y yo tengo que seguir pagando un boleto cuando en otro lugar tienen el subsidio nacional? Entendemos que es un compromiso, digamos, de este municipio, no dejar al vecino a pie. Es un esfuerzo muy grande que está haciendo el vecino para que el sistema siga andando. De todas formas, si analizamos la incidencia que tiene el transporte en, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, hoy con este aumento llegaría al 4%, siendo que, por ejemplo, el año 2019 era del 8%, o sea, estaba el doble. Era un esfuerzo mucho mayor que hacía el cordobés para viajar en ese momento. El precio en dólares por inflación, por cómo lo midas, hoy está por debajo de esos niveles, y ni hablar de la época de la convertibilidad, digamos, que está expresado en dólares. Nos decían ustedes que lo debían haber subido antes, ¿no? Lo hicieron que en un escenario preelectoral iba a ser complicado, ¿no? No solo era un escenario preelectoral, sino también recordemos que no estaban cerrados
los acuerdos patronales que no nos permitían, digamos, tener una certeza de cuál debería ser la minuta de costos para poder sentarnos a negociar con las empresas. Gara, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Federico Ingáramo, subsecretario de Transporte. Bueno, aclarando lo que ustedes venían anticipando aquí, el aumento de boleto a partir de las 0 horas, 120 pesos, mientras se sigue negociando en términos políticos a nivel nacional para que el subsidio no sea solo beneficio de la gran cabeza de este cuerpo que parece una federación, pero no lo es, sino que los fondos quedan en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Esto desde la municipalidad. Parece el cuento de nunca acabar, Néstor, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa con las elecciones en octubre, quién gana y si el que gane se hace cargo de esto que, bueno, el interior siempre ha sufrido la falta de subsidios y los privilegios para el AMBA. Lo cierto es que más allá de las justificaciones es otro golpe al bolsillo, no solo con el transporte, el boleto del transporte, Néstor, porque la bajada de bandera de taxis y remises también aumenta y el estacionamiento medido. Efectivamente. Gracias. ¿Desde cuándo taxis y remises? Taxis y remises también tienen un aumento a partir de las 0 horas del día sábado. En este caso el aumento es del 32%, llevando la bajada de bandera de los taxis a 465 pesos y la ficha a 25. Ocurre lo mismo que el sistema de transporte urbano, en realidad ocurre lo mismo a nivel nacional. Desde abril, que fue la última reforma de la tarifa de taxis, estamos hablando de un aumento de un 32%, siendo que el combustible, el GNC de un taxista, aumentó cerca de un 50%, y el gasoil o la nafta por encima de eso también. O sea que, en definitiva, la misma minuta de costos nos arroja que los valores deberían estar por encima inclusive de los aumentos. Es obviamente una negociación que llevamos a cabo con los propietarios, con los taxistas, para que esto no impacte tan directamente del bolsillo de los cordobeses y cuidemos que el vecino no quede a pie. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ahí está resumido lo que pasa también en el servicio taxis y remises. Ahí ustedes. está. Gracias, Néstor.